¿cuánto puede llegar a ganar un full stack? Él puede estar ganando desde 2.500 a $5.000 aquí en Panamá. ¿Qué es un Papeo Ples? Bienvenidos a un podcast más. El día de hoy estoy con un excelente amigo que se llama Will. Y bueno, la intención de este podcast es conocer un poco más a Will y que nos cuente cuáles han sido sus experiencias, cuál es su especialidad. Entonces, pues bienvenido, Will. Gracias por sacar tu tiempo para estar en el podcast acá en Mi Smith. Cuéntame, ¿qué tal ha sido tu día? ¿Cómo estás? Bueno, el día relajado, regresando del interior. Y bueno, como tú mencionaste, mi apodo es Will, pero mi nombre es José Luis Domínguez. Soy desarrollador de software, full stack. ¿Quieres que te diga José o quieres que te diga Will? No, Como, Will mejor. bueno, Es que todo listo. el mundo me dice así, está en el trabajo. Listo, acabas de decirme algo que me llamó mucho la atención. O sea, tú vienes del interior. ¿Tú allá en el interior trabajas desde casa o solamente te fuiste de paseo o cómo es la cosa? Bueno, ahora mismo estoy de vacaciones, pero a veces sí suelo irme una semana o 2 semanas a trabajar desde allá. Ok, o sea, dentro de lo que tú haces, que es full stack, tú tienes la posibilidad de irte a trabajar a cualquier lugar y no hay ningún problema con eso. O si estás presionado como eres siempre a la oficina o siempre puedes trabajar desde casa. Bueno, en donde estoy trabajando tenemos eh, horario, bueno, no horario, sino que trabajo mixto. Por ahora estamos 15 días en oficina y 15 días de forma remota, pero antes estábamos una semana presencial al mes y mucho antes íbamos cada 6 semanas, íbamos dos presencial y bueno, con el tiempo se ha ido acortando ese tiempo, pero todavía mantenemos ese beneficio. Ok, excelente. ¿Y del tiempo que tienes tú trabajando como full stack, siempre ha sido así? ¿O hay empresas en las que tienes que ir todos los días? ¿Cómo ha sido eso? Bueno, la verdad, antes de la pandemia, yo creo que eso era algo que posiblemente no hubiéramos visto, porque hay muchas empresas aquí en Panamá que yo diría que son un poco a la antigua y como que no ven muy bien esto de trabajar de forma remota. Ok. Así que para mí la pandemia fue lo que me hizo dar ese salto y también digamos que a las empresas de Panamá porque si no iban a continuar operando. O sea, antes de pandemia, nunca trabajando como full stack, tuviste esa posibilidad de trabajar desde casa. Nunca, eh, ni siquiera si tenía que ver algo fuera de horario, digamos, y que quedamos hasta las 7 10 de la noche, sino que tenía que quedarme en oficina atendiendo hasta que resolviera y luego me iba para mi casa y al día siguiente regresaba en horario normal. Ok. Tengo una duda. ¿Tú siempre, desde que comenzaste a trabajar en esto a lo que te dedicas, siempre fuiste full stack o en algún momento te dedicaste a otra área, sea frontend, backend o específicamente en otra área que no tenga nada que ver con full stack? ¿Cómo fue ese comienzo tuyo? ¿Qué fue lo primero a lo que te enfrentaste? Bueno, el comienzo sí fue bastante difícil porque por lo en general y más antes las empresas te pedían tener experiencia, no habían, bueno, muy pocas tenía, digamos que programas como, ¿cómo se llaman? Eh, Se me olvida el nombre, pero es para jóvenes que están empezando, están en la universidad, que quieren becarios, le llaman. Ok. Programas así, muy pocas empresas lo tenían. Y bueno, ese comienzo fue difícil, aunque al inicio dentro de la universidad yo estaba en un grupo de startup con unos compañeros, pero eso la verdad no me benefició, pero digamos en el sentido de conseguir trabajo, pero sí
sí conseguí muchos contactos, conseguí muchas personas. Y bueno, el primer trabajo que me tocó, creo que a ti también te tocó ahí, que fue el de tester, ya tú sabes a dónde. Claro, claro. Bueno, me tocó empezar por ahí, trabajé allí 6 meses, luego me contactaron de una empresa que sí tenía un programa de becarios, en la cual estuve, creo que poco más de 2 años. Estuve primero 6 meses en capacitaciones y luego esos 6 meses me movieron para un puesto fijo en el cual estuve como administrador de base de datos. Bueno, la empresa se dedicaba a lo que era inteligencia de negocios y bueno, tenía dos roles. Uno era administrador de base de datos y el otro era consultor de inteligencia de negocios. Y bueno, estuve aproximadamente 8 meses como administrador de base de datos. Luego me movieron para consultor de inteligencia de negocios. Y bueno, luego de ese tiempo, bueno, la verdad la experiencia fue muy buena, pero yo sentía que me estaba desviando del enfoque que tenía anteriormente, que era dedicarme al desarrollo de software. Realmente estaba en que quería aprender todo lo que podía. Ok, ok. Una consulta. En tus comienzos, o sea, cuando tú saliste de la universidad, ¿fue que conseguiste el trabajo así como tal de tester o fue durante tu etapa de la universidad? Fue estando durante la universidad. Bueno, la verdad es que yo trabajo desde los 17 años, así que siempre Pero me he ¿ mantenido, a qué te siempre dedicabas a esa edad? bueno, empecé como empacador en el Río Smith, luego en el 99, y después de eso ya decidí entrar al campo laboral en empresas ya que se dedicaran un poco más a lo que yo estaba estudiando, que era el sector de tecnología. Ok, ok. Entonces, o sea, dentro de la universidad sí se puede conseguir una experiencia laboral, en este caso algo como es el tema de testing, que es una buena rama, es una rama que te enseña mucho también porque aprendes a ver código, aprendes a hacer pruebas de software. Entonces, teniendo eso en cuenta, tú me dirías a mí que ahorita, por lo menos a lo que te está dedicando, que es full stack, todo ese proceso que pasaste, toda esa experiencia que tuviste, sí contribuyeron a que tú decidieras tomar esta decisión de convertirte en un desarrollador full stack. Bueno, realmente en sí no fue una decisión, sino que fue algo que se dio con el tiempo. Eh, digamos que primero, luego, después que culminé con lo que era ciencia de datos y pruebas, ya entré a una empresa que se dedicaba completamente a lo que era software. Bueno, tenía su software de forma propietaria y bueno, ya con mi conocimiento de lo que era base de datos, ya tenía conocimiento en lo que era programación en Android y también un poco de lo que era React. Dentro de esa empresa me tocó ya en sí emplear todo lo que era mis conocimientos como full stack, ya que tenía que ver la aplicación desde su desarrollo hasta su liberación a producción y también su mantenimiento postproducción. Tenía que atender escenarios productivos, solucionar bugs, digamos, en tiempo real, atender usuarios y hacer muchas cosas que, que digamos que a veces era pesado, pero eh, sirvieron de bastante para mi experiencia, pues, ya que pude ver eh, por primera vez cómo funcionaba un producto desde la base de datos, las APIs, eh, sus publicaciones en la Play Store, en la Apple Store, en, en el servidor web, sus despliegues digamos, de un ambiente de pruebas a un ambiente productivo. Y bueno, ya era prácticamente todo el ciclo de vida del software que veía ahí. Ok, ¿cuál serían los conocimientos
básicos que debería tener un Full Stack Junior? De hecho, ¿existe el Full Stack Junior o ya cuando tú eres Full Stack es porque tú eres un pro, sabes buco, eres un senior, por decirlo así? Bueno, desde mi punto de vista, para hacer full stack, debes ya dominar eh, varios conceptos o digamos que por lo menos conocer a detalle los diferentes ciclos de vida del software. Eh, Porque ya digamos que una persona que está a nivel del full stack puede tomar proyectos por sí solo y, y él llevarlo de inicio a fin de forma autodidacta. Yo Wow. diría que junior no porque apenas está empezando a entender cómo funcionan las cosas. Ok, o sea, ya para hacer full stack necesita un conocimiento amplio. ¿Qué tiempo te tomó a ti en, no sé, en años o meses o días? O sea, acaparar desde ser un junior a convertirte en un full stack. O sea, ¿qué tiempo duró ese proceso? Bueno, en tiempo no sabría decirte porque eh, digamos que fueron conceptos que trabajaba un año, otro año trabajaba en otra cosa, y así hasta que me tocó en años posteriores verlo todo junto. Ok, Así que no sabría, digamos que por lo menos full stack podría también ser alguien que trabaje con JavaScript. Creo que es el camino eh, más sencillo porque aprendes un lenguaje y los frameworks son similares. Entonces JavaScript te permite trabajar en el front, en el back. A nivel de backend debes por lo menos poder trabajar con un ORM, con un framework, desarrollar APIs o en el punto, hay algunas personas que también utilizan lo que es GraphQL, conocer JSON y XML. eh, en el front, conocer por lo menos HTML, CSS y JavaScript. Ya después vas a un nivel más avanzado que sería utilizar frameworks como React, Angular, Next, Vue y también eh, algunas librerías de estilo como son Bootstrap, Material Design. Aparte, eh, siguiendo con eso, debes también conocer cómo funcionan las bases de datos, eh, cómo crear tablas, cómo funcionan las relaciones, cómo saber optimizar queries, porque algo que si no has trabajado full con base de datos, es algo que tú no tienes, digamos, que tú no estás anuente al 100% de cómo se ejecutan esas consultas en la base de datos y lo pesado que puede ser cuando, digamos, ya tú recibes cientos o miles o millones de consultas al mismo tiempo, eh, dándole un solo servicio. o sea, de todos esos lenguajes, eh, o sea, cuál es el más difícil o cuál te costó aprender más? Bueno, yo diría que el que más me costó en sí fue el primer lenguaje que aprendí en la universidad, que fue Java, que de hecho a muchas personas no les gusta trabajar con Java por ser fuertemente tipado y todo lo que involucra lo que es la programación orientada a objetos. Digamos que el más difícil fue Java. ¿Y qué tan necesaria es Java dentro de lo que haces como full stack? Bueno, Java es importante. En mi trabajo, yo me dedico principalmente a lo que es backend. En backend utilizamos, digamos que al 90% Java con un framework que se llama Spring Boot. Y por lo menos también si quieres programar en Android, ya sea que lo hagas de forma nativa o híbrida, debes saber Java o por lo menos lo que es Kotlin, porque toca en ciertas ocasiones, eh, hay cosas que
los frameworks como Ionic, React Native y bueno, creo que incluso Flutter eh, no pueden hacer o todavía no tienen alguna librería que permita hacer ciertas cosas. Entonces tienes que hacer un desarrollo nativo que se comunique con estos frameworks. Así que por esa parte yo lo vería bastante Necesario. necesario, por lo menos si vas a trabajar en móvil. Ok, y ahora, de lo que haces, me comenta que ahorita estás en backend. ¿Un full stack toca más temas de backend o de frontend? Bueno, depende. Eh, Actualmente se trabaja mucho con lo que es la metodología ágil y en la metodología ágil te asignan una, dos o tres historias por sprint. Los sprints pueden ser una tarea de backend, una tarea de solucionar bugs de aplicaciones o una tarea de desarrollar una nueva funcionalidad integrando algún servicio de backend dentro de la app o la web. Sí, lo mejor es segmentarlo, pero puede darse la ocasión en que tengas que también modificar el backend, aunque sea un cambio mínimo, pero a veces suele suceder. O sea, yo lo que me imagino es que un full stack toca todo el mismo día, o sea, tocas la web, tocas la base de datos y tocas entre otras actividades que tienes en el mismo día. Sin embargo, con lo que tú me comentas, entiendo que depende de tus tareas, pues a diferencia de otras personas que pueden ser, ponte, especialistas solamente en hacer el backend. O sea, Sí, solamente tocan lenguaje de backend y hay otros que solamente hace frontend. O sea, en tu caso es, ok, tienes tareas de backend como tareas de frontend y tienes que resolver. sí, pero eh, suele ser ocasional. Yo trabajo principalmente el back, pero a veces suelo tomar tareas de front cuando son pesadas. Por lo menos eh, hace unos meses tomé una tarea que era trabajar con el deep link que genera Firestore y eso cuando tú lo presionas te abre la aplicación en el teléfono. Google había hecho unos cambios desde la versión 12 de Android, si no me equivoco. Entonces ya no funcionaba de la misma forma que funcionaba de Android 11 hacia abajo. Ellos habían aumentado los niveles de seguridad, por lo cual, aparte de hacer configuraciones dentro del manifest de la aplicación Android, había que configurar algunos certificados en la página web con el dominio que utilizaba la aplicación. Oh, wow. O sea que tú tienes En- que estar en constante actualización sobre los cambios que se van haciendo de las integraciones que haces, ¿no? sí, sí, porque digamos que algo que tú implementaste hoy, en 2 meses, ya el dueño de ese framework o la tecnología que estás utilizando la modificó porque tenía alguna vulnerabilidad o, o agregó una nueva funcionalidad o hizo un refactor de los paquetes y los dividió en varios. Entonces, a veces las tareas digamos, de subir de lo que es versionamiento de las aplicaciones o los software suele ser pesado porque te toca subir librería por librería, aparte del framework en sí, y a veces te vas a encontrar con que una librería o una dependencia que estás utilizando no la han actualizado, entonces te genera conflicto con la versión que tú estás subiendo. ¿Cómo te das cuenta de esos cambios? Bueno, principalmente cuando vas a hacer los builds de la aplicación, hay framework por lo menos como Flutter, que ellos, cada versión, por lo menos cuando pasamos de la versión 1.0 a la 2.0 en Flutter, ellos implementaron algo que se llamaba Null Safety. Entonces, cuando tú subías tu aplicación de 1.0 o 1. Algo que la tenías a 2.0, de una vez el mismo framework te decía, no podemos hacer un build porque la librería que estás utilizando no está compilada con la última versión de Flutter
y aplica los conceptos de null safety. Oh, wow. O sea, hay frameworks que sí te como que te van avisando sobre sus actualizaciones, pero te has encontrado frameworks que no te dicen nada o que tú dices que "Ey, esta vaina se rompió, pero no sé a qué se debe". O sea, llega a suceder ese tipo de cosas. Sí, a veces hay frameworks que, digamos, se dedican son un utilitario específico. Un ejemplo que puede ser que, eh, no sé, te genere algún cookie para algo o en la aplicación que te extraiga alguna información del dispositivo. Entonces el dueño del repositorio, como ya funcionaba, no le sigue dando mantenimiento. Ok, Entonces, lo más viable, en vez de depender de, de ese creador, sería más bien copiar, copiar el repositorio completo y entonces tú empezar a darle mantenimiento, tú bestia, hacerte cargo. pero eso dentro de tus actividades de la empresa o tú de forma autodidacta. O sea, te puede tocar en cualquier escenario, porque Ok. a veces hay librerías o dependencias que tienen una funcionalidad muy útil, pero que ya dejan de darle mantenimiento. Ok, ¿y qué es lo más difícil de ser un full stack? Bueno, lo más difícil es, digamos, que si estás trabajando en una aplicación tú solo, eh, cumplir con el tiempo, Los tiempos de entrega. sí, o el tiempo que tú tienes estimado de hacer un flujo de alguna funcionalidad por completo. Ok, pero dentro, por ejemplo, dentro de tus horarios laborales, ¿es normal que te extiendas horas extraordinarias o siempre se cumple un horario específico y es que, bueno, trabajas de 5 a tal hora o por lo general te vas de largo? ¿Cómo funciona eso? Bueno, actualmente, por lo general, es en horario laboral. Difícilmente, difícilmente suelo extender esa jornada, pero digamos que si hay un incidente productivo y los arquitectos te piden ayuda o hay alguna liberación a producción que por lo menos cuando tú trabajas con miles de usuarios, las liberaciones suelen ser bastante pesadas. Entonces, tú tienes que estar pendiente al momento de liberar el código de que todo esté funcionando bien y estar preparado por si pasa algo, se libera algo que no es o, o sea, es muy poco común, pero Pero suele pasa. pasar. Sí. ¿Y cuántos full stacks se necesitan por ejemplo, por un proyecto X? O sea, ¿cuánto dentro de tu experiencia, cuántos te has encontrado dentro de los proyectos en los que has estado? Eh, bueno, realmente en la empresa donde estoy, eh, yo diría que muy pocos, porque eh, ellos suelen tener programas en donde capacitan a estudiantes universitarios y digamos que ese es su primer trabajo. Entonces, como es su primer trabajo, suelen dedicarse al front, al back, a DevOps o a QA. Y digamos que después del año es que ellos empiezan a tomar interés en ver otros roles, e ir poco a poco. Pero normalmente para encontrarme a alguien que es full stack, eh, tiene que ser alguien que ya tenga por lo menos más de 2 años de experiencia o 3 o algo O sea, así. no es disque muy común. O sea, no es que llegas a una empresa y te encuentras tres, cuatro full stack ahí trabajando. O sea, por lo Sí, general es uno. sí, sí, tampoco es común porque eh, hay muchas personas que suelen especializarse en front o en backend y por lo menos yo tenía un compañero que su especialidad era JavaScript. Él conocía JavaScript de arriba abajo, pero al momento de trabajar con otro lenguaje le costaba. Se costa. ¿Y qué te iba a Pero decir? Es
¿consideras que la demanda para los full stack es alta o consideras que realmente lo que más vale es como tomar una sola especialidad? Yo diría que, ok, ser full stack te da, digamos, un extra al momento de ser contratado por X empresa, porque ya esa empresa, por lo menos si es una empresa que se dedica al software, una fábrica de software, ya ellos saben que pueden contar contigo para trabajar en otra posición. Pero si tú te dedicas por lo menos a lo que es back o front, no tienes ningún inconveniente, pues. Pero digamos que te vas a quedar allí, Ok, o sea, en esos dos roles. hay como más campo laboral para los que intentan ser full stack, que solamente una sola especialidad. Sí, sí, y también si te dedicas mucho tiempo a una cosa, a front o a back, luego hacer ese cambio, digamos que un front va a empezar con back o un back va a empezar con front, eh, suele ser difícil porque te toca aprender todos los conceptos, digamos, de cero. Digamos que un back que no está acostumbrado a ver pantallas de usuario, tiene que empezar por lo menos a aprender lo que es CSS, Bootstrap, eh, a diseñar pantalla, a trabajar con píxeles, eh, a trabajar también con lo que es diseño responsivo y también a un front le va a tocar aprender a optimizarlo, a trabajar con lo que son hilos de proceso, subprocesos, middleware, eh, patrones de diseño que se ven bastante en lo que es backend. Bueno, la verdad, cada cosa es un mundo y, y bueno, no es imposible, pero Pero se si ya, puede. ajá, si ya tienes mucho tiempo trabajando en una cosa, mejor irte por esa línea. Ok, ahora, de todo lo que tú sabes ahora, ¿consideras que la universidad influyó mucho o realmente gran parte de tu conocimiento se hizo afuera, por cursos, por las experiencias laborales, o o sea, cómo fue que realmente ese conocimiento lo fuiste obtuviendo? Bueno, gran parte fue, digamos que ya cuando salí al campo laboral, pero dentro de la universidad también eh, vi algunas cosas, digamos, eh, hay profesores que te obligan sí o sí a desarrollar tu lógica, digamos, poniendo a trabajar fuertemente con lo que son estructuras de datos, conocerlas, hacer series de Fibonacci, cosas así. Ya cuando tú entiendes eso, al momento, digamos que tú lo ves innecesario, pero ya cuando vas al mundo laboral y te toca optimizar un proceso y cosas así, cuando tienes que trabajar con muchos ciclos, muchos if, ya tú sabes, tengo 10 if, que mejor utilizo un switch. Entonces, tú no lo notas cuando estás en la universidad, pero trabajando ya tú ves para qué funciona cada estructura de datos y en qué escenarios es mejor utilizarlos. Ok, o sea, ¿consideras que fuera de la universidad? Porque, a ver, de cierto punto, un full stack se puede hacer a punta de cursos. ¿Puede pasar eso? ¿O consideras que no? Bueno, apunta de curso, si no trabajas en un proyecto real, no puedes. No puedes porque de nada te sirve tener miles de cursos si no lo pones en práctica. Mi consejo, si quieres empezar como full stack, sería eh, imagina alguna necesidad o una idea que tú tengas y empieza a desarrollarla poco a poco. Empieza Ok. por el backend y la base de datos y después vete al front, ya sea web o móvil o ambos,
y lo vas desarrollando con el tiempo. O sea, crear ¿Ya? proyectos, ir Sí, creando proyectos personales. sí, y creando proyectos personales. Que, Pero eso, apa- ajá, dime. que aparte de aprender conceptos nuevos, digamos, si lo tienes en tu GitHub, te sirven también de referencia para tu portafolio. O sea, es decir, que sí, o sea, que sí se puede conseguir trabajo como full stack a punta de cursos independientemente de que no tengas una carrera universitaria, pero puede ser más difícil. Sí, puede ser más difícil porque eh, cuando empecé en la universidad, lo primero que aprendí fue programación orientada a objetos. Y eso es algo que ya tú lo vas a ver en el día a día. Ok. O sea, es Eh, una de las cosas que son indispensables para dedicarte a hacer full stack. Tiene que haber mucha programación orientada a objetos. sí, porque te ayuda también a crear código limpio. Ok, ok. Y una pregunta importante. ¿Cuánto puede llegar a ganar un full stack? Bueno, realmente depende mucho de quién te contrate y para quién esté eh, trabajando esa empresa. Pero un desarrollador full stack eh, con experiencia que ya tenga un portafolio, ya haya pasado por lo menos 2 o 3 empresas, eh, él puede estar ganando desde 2.500 a $5.000 aquí en Panamá. Pero hay una limitante ya cuando pasa los 3.000 y $3.500, es que usualmente estas empresas que te pagan más dinero suelen pedir el inglés como requisito. Ok, Debes, debes, debes dominarlo de forma hablada. Ya no es como cuando estás empezando que tú lo puedes leer, lo puedes entender, pero no tienes esa fluidez al hablar. Porque asimismo como va creciendo tu salario y va creciendo, digamos, tu nivel profesional, puedes pasar, digamos, de desarrollador senior ya a un arquitecto o, o un desarrollador líder. Te tocará a veces hablar con proveedores y, y muchas de las empresas son empresas que hablan en inglés. Así que ok. O sea, no es tan indispensable para los comienzos el inglés. O sea, puedes con un inglés básico que lo puedas leer, lo puedas sí, interpretar, pero al final del día la mayoría de los lenguajes de programación, por no decir que todos, son en inglés. O sea, tienes que saber entenderlo. Pero ya sí. cuando escalas, ya sí se vuelve como un requisito que, ok, sí o sí necesito que sepas inglés por si quieres cobrar más, ¿no? ¿Cuál sería un buen consejo para tener esa primera experiencia? Bueno, eh, la verdad, la primera experiencia suele ser difícil. Usualmente tú no escoges la empresa, te toca aceptar lo que te caiga y yo diría que, o sea, apliques a puestos junior o vayas a empresas que tengan programas donde capaciten eh, desarrolladores junior. Ok, ahora que me comentas eso, esas empresas que tienen programa pagan por hacerte esa capacitación o tú vas y trabajas, por decirlo así, gratis. ¿Cómo funciona eso? No, gratis no trabajas. Ellos, digamos que durante el tiempo que tú estás en capacitación, te, te pagan un salario base y ya cuando culminas esa capacitación, entonces ellos te asignan a un rol y así mismo como te asignan un rol, te vuelven a subir el salario, ya un salario de desarrollador junior y digamos que al año te lo vuelven a subir todavía más. Oh, wow, o sea, es un proceso de escala interesante. Pero usualmente se quedan con todos o son muy selectivos en lo que escogen. Bueno, en mi experiencia, al, al no ser, digamos, un estudiante con un índice alto,
Yo nunca pude aplicar a eso, así que me tocó, digamos que batallar, aprender y demostrar de que era capaz. Entonces, eh, usualmente para esos programas suele ser estudiantes con un índice alto. Entre más alto, más posibilidades tiene de que te escojan. Ok, cuéntame una historia de esas primeras batallas tuyas. ¿Cómo fueron esas primeras batallas tuyas en las que te tuviste que enfrentar ahí al mundo real sobre la programación? Bueno, eh, de, bueno, te voy a contar mi experiencia cuando fui ya a mi primer trabajo como full stack. Dale, cuéntame, Eh, cuéntame. Mi primera entrevista fue una entrevista lógica, fue a mano así como en la universidad con pseudocódigo, me pusieron un problema y me dijeron, resuélvelo de la manera más óptima. Y bueno, lo hice. No fue la más óptima, pero fue suficiente para calificar como desarrollador de todas las personas que le están haciendo la entrevista. Espérate, Y una posita ahí. O sea, eso fue a pluma y papel. sí, sí. No te O sea, fue creo. en un Ay, tablero, literal. bestia, weón. Yo Qué llegué, loco. yo llegué, estaba mi jefe, estaba la otra jefa, y mi jefe me dijo, eh, tienes una lista de 8, entonces encuéntrame, o sea, el primer caso era, encuéntrame qué tantas veces se repite, digamos, que esta letra en en cada elemento de la lista. Wow. Y el otro era, cuando encuentres este número en la lista, ya rompe el ciclo y devuelve la respuesta. Bestia, bro. ¿Y qué usaste? ¿Qué usaste para resolver ese problema? Bueno, lo básico era un ciclo de for, y dentro de ese ciclo de for tenía un if en donde validaba si encontraba el elemento. Entonces, cuando encontraba el elemento, en vez de solamente poner un print, se utiliza un return, porque los return y los break ya El ciclo. rompen la interacción. Ok. Ajá. Entonces, digamos que es un proceso más óptimo y no recorre toda la lista, sino hasta cuando encuentras el elemento. Wow. ¿Y no estabas nervioso en ese momento? Sí, la verdad sí bastante porque nunca había hecho una prueba así, pero bueno, al final la pasé. Y, y siguiendo por este mismo tema, lo segundo que me encontré cuando trabajé en esta empresa era que ellos trabajaban con Python y un framework que se llama Django. Entonces yo venía de ver Java y lo que era .NET con Visual Basic y C Sharp. O sea, nunca Entonces habías tocado era, Python. no, nunca había tocado Python ni mucho menos trabajado con ese framework. Bestia. Entonces me tocó aprender en 2 meses, digamos que dominar lo que era el framework en sí, para ya empezar a tomar historias y empezar a trabajar ya en tareas. ¿Y cómo fue esa etapa de aprendizaje? O sea, ¿estaban encima de ti, te presionaban o te dieron como que, ok, tienes estos 2 meses para aprender, hazlo a tu ritmo? O sea, ¿cómo fue esa etapa de aprendizaje? O sea, tenía un tiempo límite, pero como anteriormente ya yo tenía conocimientos de ciertas cosas, mientras estaba aprendiendo, yo a veces tomaba tareas de CSS, HTML, y mientras estaba estudiando, a la vez estaba practicando con ya el software de la empresa. Así que era como que aprendiendo en la marcha. ¿Cuál puede ser un error común trabajando como full stack? Eh, bueno, lo que te mencioné antes, el tiempo. Porque ya cuando Mm. estás en una empresa y te asignan una tarea, tú tienes que estimar un tiempo de desarrollo. Entonces, si el tiempo se acaba y
te quedaste o te quedaste estancado, entonces ya por una parte estás rompiendo con la metodología y estás atrasando historias posteriores que le sigan a esa o que ¿Cómo dependen de haces esa. y cómo haces esas estimaciones? ¿Cómo calculas el tiempo para hacer el desarrollo de X tarea? Bueno, ya cuando conoces el lenguaje, el framework y cómo funciona la aplicación, eh, cuando los product owners mencionan la historia, ya tú en tu mente ya tú sabes eh, qué flujos involucra, dónde tienes que hacer los cambios o qué tan pesado es. Entonces ahí tú Oh, puedes estimar desde 1 hasta 13. oh, wow, de 1 a 13, siendo 1 lo más rápido y 13 lo más demorado, sí. Sí, sí. Ya cuando es un 13, usualmente lo suelen dividir en dos historias de 8. Ok, ok. ¿Y cuál es el periodo máximo de entrega de una tarea? Bueno, depende de cómo trabaja una empresa, pero usualmente los sprints suelen ser de 2 semanas. O sea que tienes 2 semanas máximo. Entre más certificaciones tienes, ¿puedes cobrar más o el salario sigue siendo el mismo? Eh, Depende de la empresa. Usualmente hay muchas empresas que no importa cuántos certificados tenga, eh, si ellos, si tú no tienes, digamos, desde que empezaste a trabajar, cumples con un tiempo, no importa. Quizás te suban el rol, pero el salario no va a variar mucho. Ok, y Así, dentro de... Ajá, dime. así que si quieres, digamos que tener un mejor salario, lo mejor, o sea, lo mejor dependiendo si no tienes compromisos como casa, carro, cosas así que te afecte, es irte a otra empresa. Ok, ok. Ahora, dentro de todo lo que has trabajado y toda tu experiencia laboral, ¿cuál ha sido el proyecto más complejo o el más grande en el que tú has trabajado? Bueno, en el que estoy actualmente, porque la verdad es algo que impacta, o sea, impacta o ya impactó mucho a la gente en Panamá. Pasamos de lo que era una virtual wallet a hacer virtual wallet y procesador de pago también. Entonces, eh, cada vez estamos innovando más. Eh, Ha sido un proyecto que, digamos que ha sido 100% en la nube y digamos que en el que estoy actualmente ha sido el proyecto más complejo porque eh, sigue creciendo, pues. ¿Desde cero estuviste ahí o ingresaste cuando ya había empezado? Bueno, digamos que yo ingresé de cero cuando empezamos a hacer la versión 2. O sea, que casi lo viste nacer. Sí, prácticamente. El ecosistema Eso. actual, sí, lo vi nacer. Wow. ¿Y qué se siente eso? O sea, ¿qué se siente trabajar en un proyecto que literal eres como el papá o el padrastro, por decirlo así, y que tú ves que la gente lo está usando y que tú ves que ya se ha esparcido por un montón de funcionalidades? O sea, ¿qué se siente ser parte de algo así tan grande? Bueno, mientras lo estás desarrollando y no está en un ambiente productivo, tú te sientes ansioso, quieres que todo el mundo lo utilice, quieres saber cómo va a reaccionar la gente y ya cuando sale la producción, eh, tú estás emocionado porque digamos que a todo el mundo tú le preguntas, hey, ya salió la aplicación por la que he estado trabajando 2 años y medio, ¿qué te pareció? Tiene todas estas funcionalidades. O sea, realmente te sientes muy feliz y te sientes todavía más feliz cuando esa aplicación no tiene, digamos, defectos graves. A nivel de lo que es backend, se trata de que los procesos sean lo más óptimo posible, pero cuando utilizas, cuando tienes una aplicación móvil, eh, por lo general sueles tener
pequeños bugs que son más que nada visuales o de interfaces, pero esto es porque actualmente en lo que es Android tenemos mucha variedad en lo que son las resoluciones de la pantalla, tamaños, y entonces en un dispositivo no se ve igual que en el otro, dependiendo de la marca o el modelo. Entonces usualmente suele ser cosas así. ¿Cuál sería un buen consejo que te darías a ti mismo años atrás, cuando comenzaste en la carrera? Bueno, más que nada empezar a conocer, o sea, lo que son buenas prácticas para el desarrollo de software y tratar de no abarcar todo. O sea, de que hoy agarro un curso de Node.js, mañana agarro un curso de Spring con Hibernate, después agarro un curso con React.js. Yo diría que no traten de abarcar todo de un solo, sino que primero se enfoquen en dominar una cosa y ya cuando tú la dominas, ir, ir a otra. O sea, Ok, irte poco a poco, pero dominando lo que estás aprendiendo. ok, o sea, ir bajo un conocimiento de uno a la vez, Sí, sí. porque, No, ajá, sí, exacto. No tratar de acaparar todo de un solo, porque eso suele ser común. Cuando estás empezando, quieres saber cómo hacer una aplicación móvil, quieres saber cómo hacer una página web, quieres saber cómo configurar un dominio y configurar el hosting y todas esas cosas, pero eh, esos son conceptos que tú vas aprendiendo poco a poco. Digamos, cuando empiezas con un framework web, ya después que sabes cómo diseñar y correr en local, ya tú saltas a lo que es publicarlo en un servidor o en una web. O sea, digamos, cada cosa tiene su etapa. ok, y tú dirías que, o sea, ¿qué sería mejor empezar a aprender? ¿Front o back? Bueno, realmente depende mucho, mucho de las personas por qué se sienta atraída. Hay personas que les gusta más las aplicaciones móviles, diseñar. Ok, ok, ok. Bueno, Will, creo que hemos tenido una charla bastante interesante. Creo que con esto que hemos conversado, muchas personas van a saber tener como un norte, ok, qué es lo que me puede esperar si me quiero dedicar al full stack. De verdad, gracias por sacar el tiempo para tener esta conversación. Tenemos casi una hora hablando y o sea, se ve la calidad de experiencia que tienes, todo lo que sabes y conoces. Da para hacer un podcast más, quizás enfocándonos y profundizando en temas más detallados, más específicos. Quizás hablar también de tus proyectos personales y cómo fue estás de desarrollar algún proyecto personal que nosotros estemos utilizando y no sepamos, porque dentro de todo, pues a lo que te dedicas también te da la posibilidad de que tú crees tus propias aplicaciones, tus propios programas, ¿no? Entonces es parte de los beneficios de saber de todo un poco. Eh, Así bueno, no sé, ¿quieres decir unas palabras antes de cerrar el podcast? ¿Algún consejo? ¿Alguna anécdota? Más que nada a los que están empezando, que vienen con la idea de hacer videojuegos y y lo quieren hacer porque les gusta. eh, Cuando empiecen a ver, digamos, lo que son las estructuras de datos y a desarrollar un poco la lógica con ejemplos prácticos, no se desanimen, simplemente lean, busquen en YouTube y practiquen constantemente que les aseguro que después de ese primer año ya el camino va a ser un poco más fácil, eh, y que cuando van a conseguir su primer trabajo, eh, apliquen a empresas que tengan programas para estudiantes o si son aún más valientes, que apliquen a empresas y acepten las ofertas, aunque muchas veces
Algo que no se suele decir, pero estas empresas que se dedican a lo que son desarrollo de software, la fábrica de software, suele tener un ambiente muy pesado y si eres un junior probablemente eh, sea súper pesado y vayas para adelante, pero eh, con que estés unos meses y agarres tu experiencia, te va a servir para el futuro. Gente, nos vemos en otro video más. Gracias por escuchar este podcast. Espero que hayan aprendido algo nuevo hoy. Estoy seguro que han aprendido algo nuevo hoy. Así que bueno, ya saben, denle el botoncito de suscribirse. Hasta la próxima, gente. Chao, chao. Hasta luego.